Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Que no se me oye. Muchas gracias por venir. Quiero dar también las gracias por aceptar la invitación a Ana, porque es un honor poder escucharla en vivo y en directo, y tengo la certeza de que cuando acabes, este sentimiento va a ser un sentimiento compartido. La doctora Ana Mejía, natural de Alcázar, es además investigadora, emprendedora y profesora. Comenzó su carrera profesional en el Reino Unido, donde trabajó como ingeniera en I+D. Además, ha pasado por uno de los centros de investigación más prestigiosos del mundo, el CERN, que está en Ginebra, Suiza. Y durante su tiempo allí, trabajó en el desarrollo, puesta en marcha y operación de una nueva fuente de iones para el anillo Helena. En la actualidad, compagina sus dos empresas, Ion Biotech y Medical Plasmas, con su trabajo como profesora en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Y ya os digo yo que me encantaría ser alumna suya, porque creo que sería una pasada. Tras charlar con ella sobre sus inicios, algo que destaco es cómo llegó a la investigación. Y fue gracias a dos momentos en concreto que marcaron ese camino. El primero de ellos, una frase de uno de sus profesores y ahora socio, que particularmente me parece una preciosidad. La frase es la siguiente: el plasma es de lo que están hechas las estrellas, y el 99% del universo está en estado de plasma. El otro momento fue cuando ella estaba en el CERN, donde conoció a un cirujano que en un momento dado, cuando terminó su charla, que iba a hablar sobre un collarín que había inventado para reducir la temperatura de la sangre que iba hacia la cabeza cuando había eventos como un ataque cardíaco. Pues bien, cuando terminó esa charla, Ana se acercó a él para darle la mano y charlar con él, pero esta persona no quiso darle su mano porque presentaba en sus manos múltiples heridas. Pero creo que esta historia mejor que nos la cuente ella, que la va a contar mejor. En cuanto a la conferencia de hoy, algo que quiero destacar sobre el plasma frío y que me parece un gran avance para el bienestar de la salud y de las personas, y corrígeme si me equivoco, que creo que también de los animales, es la aplicación en la medicina, en concreto en el campo de la oncología, donde el plasma frío se está investigando como una herramienta potencial en el tratamiento del cáncer, ya que puede inducir la muerte celular programada en células cancerosas, lo que podría abrir nuevas vías en la terapia contra el cáncer. Así que, desde aquí me atrevo a decir que estamos ante una de las personas que va a contribuir a la cura del cáncer, ayudada por las estrellas. Os pido un fuerte aplauso para Ana. Bueno, después de esa presentación casi no sé qué decir. Bueno, yo quería acercar un poco lo que es mi campo de investigación a vosotros, a través de contaros cuál ha sido mi camino hasta aquí y sobre todo cuál ha sido el camino de la empresa para llegar a donde estamos, que ahora todavía falta. Pero lo primero es que normalmente cuando a alguien se le habla de plasma, todo el mundo piensa en plasma femenino, porque hemos oído infiltraciones de plasma, hemos oído que se extrae plasma. Bueno, en física y en ingeniería, lo que entendemos los físicos y los ingenieros como plasma es el cuarto estado de la materia, que en el cual siempre os había dicho que había tres, pero hay cuatro, ¿no? El primero es el sólido. Si le damos energía a un sólido, normalmente en forma de calor, se convierte en líquido. Si le damos más energía, se convierte en gas. Y si le damos todavía más, una parte de las moléculas y los átomos que hay dentro de ese gas se convertirán en iones, y todos los plasmas tienen una particularidad, y es que emiten luz. Eso nos ha llevado a utilizarlos, por ejemplo, en iluminación. Todas las pelis antiguas, esas luces de neón que siempre eran naranjas hasta que aprendimos a hacer LEDs,
Eran naranjas porque están hechas de neón y el neón, cuando se convierte en plasma, emite una luz que es de color naranja. Algunos de los plasmas que habéis visto siempre son las descargas eléctricas. Los rayos son aire en estado de plasma. Es una descarga eléctrica entre el cielo y la tierra en el que el conductor es ese plasma porque pueden circular por ahí los electrones. Más cosas que habéis visto seguro. Las auroras boreales, por ejemplo. Los tubos, ya cada vez hay menos, pero los tubos de fluorescentes de las cocinas más antiguas, esos que parpadeaban al encenderse, eran un plasma, pero en ese caso de argón. Por eso tenía ese color blanco tan llamativo. Es decir, que los plasmas no los hemos inventado nosotros, para nada, ni somos los primeros en darles un uso a nivel comercial. Hay muchos tipos de plasmas y en general están súper calientes y en general también son peligrosos. Algunos ejemplos de plasma, bueno, a lo mejor alguno habéis tenido en la mano esas bolitas que... Yo tengo una, por supuesto, yo tengo una de despacho. Que si les acercas el dedo, la luz viene hacia el dedo. Y sobre todo, a nivel industrial, hay mucha industria de corte de metales con plasma, porque la temperatura de los plasmas es tan alta que son capaces de cortar, por ejemplo, una chapa de acero. Otros, y más conocidos, por eso decía Mónica, que el 90% o el 99% de la materia del universo está en estado de plasma. Todas las estrellas están en estado de plasma, nuestro Sol está en estado de plasma, es decir, que los raritos somos nosotros. La Tierra es una mota de polvo en el universo que está mayoritariamente en un estado que no corresponde a lo que es típico en el resto. Y por supuesto, hay mucha investigación hacia plasmas muy calientes, como son los plasmas de fusión nuclear. A lo mejor habéis oído hablar del proyecto ITER, o de hace poco que se consiguió, salieron todas las noticias, que se había conseguido por primera vez con un láser sacar más energía del plasma, de la que habían puesto. Son plasmas súper calientes, con reacciones nucleares muy extremas, de las que queremos, en principio, poder sacar energía más limpia que otras como la fisión. Pero son proyectos a los que todavía les queda. De hecho, ITER es un proyecto europeo en el que participan muchos países y que no termina un poco de arrancar porque no hay una cabeza. Son todos los países, hay un comité y aquello no termina de salir. Tiene una sede en Barcelona, tiene otra en Francia, pero la idea es llenar de plasma un toroide como ese del que podamos extraer una cantidad muy grande de energía. Probablemente se llegará, pero todavía no falta. Y por supuesto, también está nuestro Sol, que está a millones de grados y cuya energía es la que utilizamos para vivir. El Sol forma una parte tan importante de nosotros que el color que mejor vemos es el amarillo, porque es el color para el que hemos evolucionado. Y el amarillo es el color de la luz que emiten el helio, que es lo que mayoritariamente hay en el Sol. Y nosotros nos hemos ido al otro extremo. Plasmas que estén lo suficientemente fríos como para que se puedan tocar. ¿Qué quiere decir frío cuando estamos hablando de plasma? Bueno, en general todo lo que sea por debajo de 400 grados se considera frío. Si nos vamos a la medicina, que es el campo que nosotros estamos trabajando, tiene que estar en torno a los 40. Más de eso no resulta confortable para una persona que tenga que tener en contacto con la piel. Y básicamente, ahora mismo hay dos tecnologías. Algunas que consiguen chorros de plasma como ese, un plasma en forma de jet, pero nadie lo había conseguido con algo que no fuese helio o argón o algún otro gas noble. Y por otra parte, hay otro tipo de plasma que se acercan, cuando le acercan la mano se produce el plasma entre un electrodo y la piel. Pero eso tiene una pega, y es que normalmente lo que queremos tratar, que puede ser una superficie tumoral o puede ser una herida, como en nuestro caso, son superficies irregulares y nunca se llega a tocar el fondo. Cuando nosotros llegamos aquí nos encontramos con que había como 20 años de investigación científica muy seria, es decir, que esto no es algo nuevo. Después de esa anécdota, pero pasa. ¿Ves esa? Que sí, hombre, ¿cómo no? Pasa. Hola, buenas tardes. Cuando empezamos a estudiar el problema, nos dimos cuenta de que había 20 años de investigación científica muy seria, pero muy de laboratorio, casi todo in vitro, y lo que no había era tecnología. Y nosotros, de lo que sabíamos precisamente era de tecnología. Nosotros llevamos años construyendo máquinas de plasma.
De manera que ahí nos embarcamos en ver si había algo que nosotros pudiésemos hacer dentro de ese abanico de máquinas que resolviese un problema que todos tenían, y era que todo el mundo buscaba un chorro de plasma que pudiese llegar al fondo de las heridas, pero todo el mundo quería que fuese de aire, porque el aire es de todos estos gases el más desinfectante. Y eso era lo que nadie había conseguido hacer y lo que nosotros hemos desarrollado y patentado. Bueno, ahí estamos mi socio Daniel Cortázar y yo, y como ha dicho Mónica, el inicio de esta idea fue mi estancia en el CERN, porque el CERN es un acelerador de partículas que está en Ginebra, a que contribuyen, déjalo que vaya por ahí. Es que, pobrecito, mi perro no puede llorar. Cuando estábamos en el CERN hace mucho esfuerzo porque estés, aprendas y te vayas a hacer algo útil a tu país. No es un sitio en el que generalmente te quedes, ¿no? Todos los países ponen dinero y en realidad no ponemos el dinero en grandes centros de investigación como este porque queramos saber de qué está hecha la materia. En realidad lo que los países buscan con la inversión económica que hacen en centros tan grandes como este es que su gente vaya, aprenda y se marche. Y que si hay un centro de ese nivel, tiene un montón de máquinas de ese nivel que alguien tiene que construir, con lo cual eso tira de todos, ¿no? Tira de los países, tira de las empresas, tira de la gente. Y tenían un conjunto de charlas con emprendedores, un poco para que viésemos qué había hecho la gente al salir de allí. Y en esa fue donde este señor, que no me dio la mano cuando salí, me encantó su charla, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención la medicina, pero sin el dolor. O sea, yo quiero saber cómo se hacen las cosas, pero no me gusta compartir el dolor de la gente o de los animales. Me encantó su charla. Y una charla que me apasionó y quería saludarlo. Entonces, cuando le tendí la mano no me la dio, y ahí descubrí que había heridas crónicas que lo cicatrizaban. Y ahora, si lo pensáis, seguramente conocéis personas, especialmente mayores, que tienen heridas en la parte baja de las piernas, normalmente a la altura del tobillo. Y bueno, ahí fue cuando empezamos a leer y surgió la idea, y fundamos Ion Biotech en 2016. Por supuesto, no sabíamos ni lo que era una empresa, ni cómo se funda, ni nada. Pero este fue nuestro primer desarrollo. Este es un plasma que aparece cuando le acercas el dedo. Pero veis que aparece siempre contra la zona más próxima de la piel. Y funcionó, nos fue muy bien, tuvimos buenos resultados, pero normalmente cuando una úlcera empieza a cerrarse, en general tiene forma de valle, y ahí había un frenazo. En el momento en el que dejaba de ser plana para quedar una herida profunda, ahí ya no había manera de llegar al fondo de la herida, quedaban bacterias y no conseguíamos recuperarla. Así que empezamos a hacer pruebas con animales, con nuestro primer desarrollo. ¿Y por qué con animales? Porque no hay una regulación legal si no vas a hacerles daño. Es decir, no puedes experimentar con animales y no puedes producir a un animal ningún daño. Ahora, si lo que quieres hacer es tratar a un animal de algo que ya le ocurre, como en este caso estábamos tratando animales con heridas crónicas, ahí queda a criterio del veterinario, mientras que entrar en el mundo humano tiene un montón de regulaciones más y una inversión económica que nosotros como dos personas no podíamos afrontar. Hay algunas imágenes que no son para gente muy sensible a las heridas, ¿vale? Pues ahí no quiere. Bueno, y ahí empezamos, en marzo del 18 empezamos a tratar a nuestra primera paciente, que fue Nacha, fue una hembra de mastín, a la que nunca supimos exactamente qué le pasó, pero la hipótesis de los veterinarios era que le mordió una víbora. Los perros tienen reacciones mucho más violentas al veneno que nosotros. Me imagino que habréis oído hablar lo peligrosa que es la procesionaria, seguramente habréis visto que cuando les pica una abeja hay que correr al veterinario porque tiene una reacción muy grave. Con las víboras igual, que le pique una víbora al ser humano es un evento peligroso, pero que le pique una víbora a un perro produce necrosis, es un evento mucho más peligroso para ellos. Y como veis, la herida empezó siendo muy grande, pero fue súper bien en 6 semanas, pero de ahí ya no pasas, porque nunca llegas a tratar el fondo. Así que ahí decidimos que queríamos tratar de desarrollar lo que nadie había hecho, un jet de plasma, pero que fuese de aire. Y para ello ganamos un IoTech. Un IoTech es una ayuda que da CEDETI, que es un organismo de investigación, a las 50 mejores startups en materia de desarrollo tecnológico cada año. Y nosotros ganamos una que hacía, no sé, creo que como 13 años que no se ganaba en Castilla-La Mancha, nosotros ganamos la primera. Y con eso salimos del garaje y pusimos nuestra fábrica en Puerto Llano, en Ciudad Real. ¿Por qué Puerto Llano? Porque Puerto Llano tenía un vivero de empresas que tenía parte
dura, ¿no? Parte para poner un taller como ese, parte para poner laboratorios. El resto de los sitios que estuvimos explorando o eran oficinas y no nos servían, o eran naves industriales pero que estaban muy en bruto, y nosotros no teníamos ni el tiempo ni el dinero para hacer una obra de cosas simples, pero como poner calefacción o poner un baño, y necesitábamos algo accesible, con grúa, a nivel de la calle, y la verdad que Puertollano fue el lugar. Con eso nos pusimos a trabajar, recibimos una ayuda complementaria al NOTEC del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha en forma de crédito, y fuimos capaces de desarrollar el primer chorro de plasma de aire frío que existía en el mundo. Con este encontramos un montón de aplicaciones y llegó el momento de decidir por cuál empezar. Hay muchas aplicaciones en coagulación y, sobre todo, como decía Mónica, hay muchas aplicaciones en cáncer. Y el cáncer no es otra cosa que células que se reproducen sin parar y, de hecho, no tienen el mecanismo de muerte. Pero eso tiene una ventaja, y es que son más sensibles a cosas externas, porque las células, las nuestras, tienen un núcleo, y dentro del núcleo un ADN. Para reproducirse necesitan romper el núcleo, exponer el ADN y luego la célula se divide en dos. Al hacer eso continuamente, eso las hace más sensibles que las células normales de nuestro cuerpo. Por eso hay un montón de cosas que no puedes hacer estando embarazada que no suponen ningún riesgo cuando lo estás. Y es que las células en continua reproducción son más sensibles a otras cosas. De hecho, así funciona la quimioterapia. La quimioterapia no es que sea selectiva, no le hace daño a todo el cuerpo, pero va a parar a las células que son más sensibles a un daño, en este caso las cancerígenas. Es un tema súper interesante, hay bastante investigación científica, se acaba de hacer un ensayo clínico en Estados Unidos y se acaba de aprobar una máquina, en este caso de plasma de helio, allí en Estados Unidos. ¿Cuál era el problema para nosotros? Que cuanto más complicada la enfermedad y mayor el riesgo para el paciente, mayores son las barreras para llegar a hacer una prueba en humanos, mayores son las barreras para llegar al mercado y también mayor la inversión económica que una empresa como la nuestra no puede afrontar. Así que del panorama que teníamos por delante, que podíamos esterilizar, los plasmas matan las bacterias, matan los hongos, matan las células tumorales, nos decidimos por un problema que hoy en día no tiene solución, que son las úlceras crónicas. Hoy en día, si tienes una úlcera que no cicatriza, bueno, tomas antibiótico, básicamente recibes curas con apósitos. Es muy habitual, si son úlceras venosas de pierna, que tengas un vendaje compresivo, pero no hay una terapia que sepas que va a funcionar. Entonces nos decidimos por ahí y existe, bueno, pedimos más apoyo para el Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y comenzamos con la parte de patentamiento de la tecnología, porque claro, una cosa es tener la tecnología y otra cosa es tratar de que no te la copien. Bueno, hoy en día tenemos la patente en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China y en Hong Kong. Pero esto ha sido un proceso que empezó en el 2019 y que terminó, sí que ha terminado la semana pasada. O sea, son procesos muy largos, pero muy difíciles. Y una vez que teníamos la patente, analizamos si de verdad aquello lo quemaba, por supuesto lo probamos primero con nosotros, y construimos nuestra primera máquina que podríamos llevar a algún sitio, por ejemplo, a una clínica veterinaria. Veis que tiene así un aspecto un poco duro, no tiene las formas que tienen en los hospitales. Todo llegará, pero de momento era lo que podíamos diseñar. Ahí veis cómo yo estoy probando ese plasma en mi mano como primera prueba de que no quema, y cómo nuestra veterinaria en ese caso estaba tratando una lesión en la boca de un gato, en ese caso anestesiado. No duele y no quema, pero sí que se siente calor del tipo de un secador de pelo. Y empezamos con el mundo veterinario. Este es Tyson. Los perros que tienen pelo muy duro a veces se hacen ese tipo de úlceras en las patas del propio roce del pelo contra su piel. Y Tyson, mira que su novio lo cuidaba hasta el extremo de llevarlo con calcetines, nunca lo dejó mojarse los pies, pero llevaba 2 años con esas úlceras que, como veis, cerraron en 38 días. Y esto es la primera prueba que nos llevó a pensar que el humano le viene mejor, porque al perro no le puede decir no te manches, no te mojes, no te toques. Esta es meninina y aquí lo usamos para heridas quirúrgicas, es decir, para ayudar a cicatrizar las heridas que ella tenía de una operación
no sabemos por qué razón, probablemente un atropello, pero le fue muy bien, muy bien. Tratamos también lesiones por hongos. Estas lesiones no son típicas en España, pero parece ser que son muy habituales en países húmedos, tipo Bélgica, Holanda, porque es una combinación de hongos y bacterias que hacen a los perros perder el pelo, y como veis, Charlie dejó de ser calvo. Esto es una lesión por lamino, que cicatrizó también, como veis, en 21 días. Y ahí llegó el COVID. En todo nuestro... De hecho, Mónica y yo nos conocimos en una feria de productos veterinarios en la que presentamos la máquina, y eso fue, creo que la misma semana del confinamiento o algo así. Así que nos quedamos clavados sin hacer nada y nos dedicamos a otros proyectos de investigación. Se nos ocurrió que podía existir la posibilidad de tratar medios líquidos, agua, con plasma y utilizarlo para bajar la carga viral del paciente. Así que bueno, iniciamos un proyecto con un centro de Madrid, pero frenamos un poquito. Desarrollamos ese generador y nos fue muy bien. Si se pone en contacto un plasma con el agua, parte de los iones del plasma van a parar al agua. Y dijimos, bueno, a lo mejor si le mojamos las vías respiratorias a los pacientes con COVID, contagian menos, porque el problema del SARS-CoV-2 respecto del anterior es que se reproduce unas 1000 veces más rápido en las vías aéreas superiores, con lo cual 1000 veces más rápido implica también que mucho antes de que te sientas mal, la cantidad de virus que ha sido repartido por el ambiente ya ha sido enorme. Y en ese momento, por supuesto, llevamos a un montón de hospitales, llevamos a un montón de puertas, nadie nos hizo caso, escaneábamos los cursos, esos QR que salían de investigación en la tele, nada. Y en esas, yo que tengo redes sociales, se me ocurre hacerme un Twitter y le mando un tweet a Pedro Duque, que era el ministro de Ciencia. Y mira tú que Pedro Duque me contesta y me dice una persona que es la secretaria de Innovación que si me puede llamar. Y yo esto seguro que es un secuestrador o algo raro. Pues no, era ella, era verdad, se tomó un interés enorme y buscó quién en España nos podía acompañar en este proceso. Solo hay 2 centros en España que puedan trabajar con virus del nivel del COVID. El CISA en Madrid y el CRESA en Barcelona. Así que nos puso en contacto con el CISA, empezamos por pruebas in vitro y en las pruebas in vitro nos fue muy bien. Ahora estamos en el momento de decidir si seguimos con pruebas en ratones, pero el hecho de que poner virus como el SARS-CoV-2 o la gripe en contacto con agua activada con plasma los desactiva por completo, in vitro es algo muy probado. De ahí a que podamos extraer conclusiones sobre un organismo vivo, pues ya no es lo mismo, porque al final cada vez que el agua toca con las paredes de las mucosas, partes de los iones desaparecen, es decir, no es una conclusión que podamos extrapolar, pero ahí todavía nos queda mucho camino para hacer investigación y sobre todo nos entretuvo durante la pandemia un rato. Y mientras tanto, estudiamos el proceso normativo de nuestro producto sanitario. Llegar al mercado sanitario en Europa es algo relativamente complicado y tiene que serlo así porque estamos protegiendo a los pacientes. Pero básicamente lo que necesitamos es que la Agencia Española del Medicamento nos dé un permiso para producir y haber probado que tenemos un sistema de calidad en la empresa, que hemos hecho un ensayo clínico que da resultados y por tanto que alguien nos evalúa y nos da el marcado cero. Por eso cualquier cosa que dice que tiene que ver con la salud, pero que no lleva un ensayo clínico detrás, sí o sí es mentira. Da igual que sea una pulserita que te aprieta, que un imán que te cuelga, que homeopatía, es decir, el camino es tan difícil. De hecho, si os fijáis, cuando alguien habla de ese tipo de cosas siempre dice bienestar, nunca dice salud, porque en el momento en el que dices salud, la agencia puede perseguirte por haber dicho algo que no es. Entonces, cualquier cosa que dice que te va a hacer un beneficio, pero que no tiene un proceso regulatorio detrás y no puedes entrar en internet y buscar ensayo clínico de esta cosa, siempre es mentira o como poco es peligroso. Y bueno, llegados a ese punto en el que sabíamos que nos había funcionado bien con animales y queríamos dar el salto al mundo médico, pues llegó el momento de donde buscamos un hospital que pruebe una cosa así, que nos escuche. Y así llegamos a la Técnica Universidad de Navarra, en Pamplona, como tantas cosas en la vida, a través de personas. Teníamos un amigo que nos presentó a alguien, que organizó una reunión. Y en esa reunión apareció este médico, el doctor Ontanilla, y ahí nos contó que existe un protocolo que permite usar en seres humanos algo que todavía no ha sido probado o que no está aprobado por la Agencia del Medicamento. Y es que si un médico ha probado con su paciente todo lo que está en su mano para ayudarle,
puede pedir a la Agencia Española del Medicamento que le dé permiso para probar algo que todavía no es legal en este país o que se utiliza para otra aplicación pero no para la suya, siempre y cuando pueda escribir una argumentación científica suficiente como para que el ratio entre el beneficio que cree que puede producir y el potencial daño que algo no probado te podría causar, un poco te salga a cuenta. Y así empezamos. Él, con ese protocolo que se llama uso compasivo, trató a algunos pacientes, le fue bien y así decidimos fundar juntos nuestra segunda empresa, que fue Medical Plasma. Así que actualmente estamos trabajando como prioridad en la medicina humana. Esta fue nuestra primera paciente. Claro, no sabéis lo que significa para nosotros dejar una máquina en un hospital. Porque una cosa era ir con la máquina a una clínica veterinaria, que al final nosotros estábamos allí, y otra cosa es bajarte del coche, desembarcar con un cajón, que no tenía que ver un cajón así que entra tumbado en el coche, bueno, y dejar la máquina a un médico y subirnos al coche de Pamplona y volvernos. Y pensar, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora qué fue que esta señora, que tenía 94 años y tenía esa úlcera en el empeine que no cerraba, ya había probado todo lo que estaba en el mercado, ya había intentado un injerto, ya había intentado un tajo compresivo, apósitos, y la realidad es que le fue, bueno, perdón, que me he dejado algunas cosas en inglés, pero la realidad es que en 6 semanas estaba mucho mejor, mucho mejor. Y el otro pie, que también tenía una herida, tardamos un poquito más, 9 semanas, pero esa herida cerró por completo. Mirad que es un caso complejo porque pues, la alimentación de una persona muy mayor no es la misma, la circulación no es la misma, siempre es más complicado, y además era una señora que estaba hospitalizada, con lo cual tiene menos movimiento. Y fijaos, el plasma trabaja un poco con dos patas. Por un lado, en todos los plasmas hay un campo eléctrico porque hay iones. Los campos eléctricos favorecen la circulación de la sangre. De hecho, hay equipos que te pegan un electrodo a cada lado de la herida y te hacen circular pequeñas corrientes. Eso favorece la circulación y, de hecho, si miráis las dos fotos de arriba, entre esas dos fotos solo han pasado los minutos de tratamiento. Es decir, la primera es justo el paciente llega, cortamos la venda, miramos la herida y tiene ese aspecto, y luego tratamos 1 minuto por centímetro cuadrado de la herida. Es decir, en esa herida más o menos 5 minutos de tratamiento. Y así es como estaba después. Es decir, que el color rojo da muestra de que hay más oxígeno, hay más flujo sanguíneo. Y por otro lado, los plasmas son tan desinfectantes que quitan las bacterias que ahí pudiese haber. De hecho, como parte del ensayo clínico, se pasa un hisopo por la herida justo antes y otro justo después y se compara la carga viral entre ambos. Básicamente, las bacterias desaparecen después de tratar. Es decir, que el plasma no cura. Lo que hace el plasma es devolver al cuerpo al estado en el que debería estar. Son heridas en las que hay un desequilibrio entre mi cuerpo no puede luchar porque no tiene los nutrientes y aparte tengo una pelea con una carga bacteriana que no termino de acabar con ella. ¿Qué hace el plasma? Devolverte a tu estado natural. Si te quito la infección y además te aumento el flujo sanguíneo, lo que hago es lo que cualquier cuerpo humano hace, que es curarse cualquier herida ciega. Como veis, 8 semanas después, estaba mejor. Bueno, aquí he puesto algunos casos de úlceras tórpidas que la verdad que han ido muy bien. Es un señor de 82 años. En este caso nos hemos centrado solo en las úlceras venosas de pierna, porque es un requisito indispensable de la Agencia del Medicamento que el ensayo clínico esté centrado en algo concreto. Entonces, de todo el abanico de úlceras crónicas, sabéis que hay úlceras por presión, las famosas escaras de las personas que no se mueven mucho, hay úlceras de pie diabético, hay úlceras de este tipo, pero desde un punto de vista científico, la mejor selección es la de aquel paciente que menos se ve afectado por cosas de su propio cuerpo del exterior. Es decir, si tomábamos el grupo de los diabéticos, por ejemplo, las personas diabéticas son muy sensibles a cómo se alimentan, a subidas y bajadas de azúcar. Es un parámetro difícil de controlar en el ensayo. Si íbamos, por ejemplo, a las úlceras por presión, depende mucho del cuidado de enfermería. Entonces, si una mañana se lía y las enfermeras no pueden ir al momento que tienen que ir a mover a la persona, la úlcera puede ir a peor y puede no estar relacionada con el ensayo. Con lo cual nos centramos en las úlceras venosas de pierna, que son estas úlceras que se producen básicamente porque no tenemos buena circulación en la parte baja de las piernas. Cuando caminamos, los músculos se contraen y eso va haciendo que suba la sangre hacia el corazón. Y además,
las venas que retornan la sangre tienen como tapas que cuando aprieto por abajo se levantan, pero no permiten a la sangre bajar. Si eso no funciona bien, o si nos movemos poco, la sangre se va acumulando abajo y hace que ante cualquier pequeña herida exista el riesgo de que no cicatrice. Lo que te cuentan la mayoría de los pacientes es: me hice una ampolla y no cicatrizaba, me di un golpe, una señora me acuerdo, se me cayó un cuchillo, es decir, cosas relativamente simples, pero cuerpos que no son capaces de cicatrizar. Y tenéis un caso de uso compasivo con un pie diabético, al que también fue muy bien. Y luego llegamos al Valle de la Muerte, que era, bueno, ya hemos hecho un montón de tratamientos con uso compasivo. ¿Cómo afrontamos ahora un ensayo clínico? Porque un ensayo clínico tiene una parte legal muy importante, pero sobre todo tiene un coste económico inmenso, que no había manera. Así que pedimos la autorización a la agencia del medicamento. No fue fácil porque no encajaba en nada de lo que ellos sabían, entonces tienes que darles muy claro cuál es el mecanismo de acción y tú a la vez lo estás investigando. Entonces, bueno, ahí tuvimos unos meses de idas y venidas con la agencia hasta que tuvimos el permiso y a la vez conseguimos nuestra primera ronda de inversión. Invirtió en la empresa la Universidad de Navarra y 2 fondos de capital riesgo, uno de Navarra y uno nacional. Y con esos fondos, que son estos, llegamos a, bueno, ahora sí podemos diseñar el ensayo clínico, iniciar el ensayo clínico, y lo estamos llevando a cabo ahora en las 2 sedes de la Clínica Universidad de Navarra, una en Pamplona y una en Madrid, en el Gregorio Marañón y en el Hospital de Alcázar. Tienen pacientes que van o a un grupo experimental o a un grupo de control. En Europa, en general, cuando quieres probar algo nuevo, necesitas darle a la vez a un grupo de pacientes lo nuevo y a otros lo mejor de lo existente. Que eso tiene un poquito de rollo ético, y es que tienes a unos pacientes como grupo de control, que están viendo a los otros probar algo nuevo. Hay países que eso lo consideran que no es ético, por ejemplo Japón e Inglaterra, y no lo hacen. Cuando hay algo nuevo trato al mínimo número de pacientes para no correr mucho riesgo, pero comparo con lo que sé de años anteriores. No hago los 2 a la vez. En nuestro caso había que hacerlo, así que cada vez que entra un paciente aleatoriamente va a parar a grupo de control o a grupo de experimental, y tienen que ir al hospital 2 veces a la semana durante 10 semanas, en los cuales los enfermeros o el médico abre la herida, la limpia con suero, si es de plasma, la trata con plasma, y luego le pone un apósito de alginato de plata y venda con el vendaje habitual. Y si es de control, se salta la parte de plasma y simplemente le pone el apósito. Después de esas 10 semanas, si el paciente antes se le cierra la herida, nada, ahí termina. Y desde ese momento, o desde las 10 semanas, si no se le ha cerrado del todo, se va 8 semanas a seguir con el que era su tratamiento habitual. Si su tratamiento habitual era 20 al ambulatorio una vez a la semana, ese. Si es quédate en casa, medicúrate tú en casa. Y se compara, hacemos el seguimiento de cómo estaba en la semana 0, en la 5, en la 10 y cómo ha venido en la 18. Bueno, ahí iniciamos el ensayo. Está en la página web donde está explicado el ensayo, porque los pacientes tienen que tener... A ver, el médico evidentemente se lo explica, pero tiene que ser público el ensayo, tiene que estar cómo son el reclutamiento, dónde está llevando a cabo, todo eso tiene que ser accesible para cualquier persona que lo quiera mirar dentro del país o dentro del mundo. Y bueno, nos ha ido muy bien. En algunos casos, como en este, la herida no se cerró del todo y si veis, le han puesto un injerto, porque a veces los bordes de la herida se doblan hacia adentro y no sigue progresando. Pero este es un chico joven, este chico tenía como 50 años y le fue muy bien, dio un testimonio en la radio muy bonito sobre cómo le había cambiado la vida, porque al final tienes que convivir con eso. Tienes que no poder ir a la playa, ten cuidado, no puedes con tus hijos, no te des un golpe, es decir, es algo que tiene un impacto muy grande en la vida, si es un paciente joven en la suya, y si es un paciente más mayor, en la gente que le rodea, porque hay que llevarle al hospital, hay que curarle la herida, no todo el mundo se le da igual, y también el dolor depende mucho de la persona. Yo no he encontrado todavía en los pacientes que he conocido un patrón. Hay gente que siente un dolor muy, muy, muy agudo y gente que apenas tiene dolor, pero convivir con dolor te cambia hasta el carácter. A todos nos ha dolido la cabeza y basta que te duele la cabeza para que digamos que no me hables. Imaginaos lo que significa convivir con el dolor de manera continua. Aquí tenéis el injerto. Los injertos funcionan mucho, pero solo funcionan
sobre heridas muy limpias, porque un injerto no se cose, no se hace nada sobre él. El injerto se coloca la piel sobre la herida en el quirófano, se venda y ya está. Una semana después se mira cómo está. Si hay un resto de bacterias, el injerto normalmente va mal. Luego quisimos hacer mirar, por eso lo de las 18 semanas, si la herida sigue evolucionando. Y este es un caso que tanto a Daniel como a mí nos tocó mucho, porque esta señora llevaba 5 años con ese tipo de heridas, y como fue nuestra primera paciente, fuimos varias veces a verla a Navarra, y a mis ojos era una anciana, era una señora en silla de ruedas, vestida de oscuro, con un dolor tan grande que para hacerle el tratamiento le daban fentanilo, chupachups. Entonces la conocimos así, estábamos súper contentos porque llegó hasta aquí en 10 semanas, pero luego había que marcharse 8 semanas la señora a su casa y volver a verla, y como era la primera paciente, nosotros mismos no sabíamos si el tratamiento era duradero. Y cuando había que volver a verla, me acuerdo que era 12 de agosto, hacía un calor y no queríamos ir a Pamplona. Fue de que vamos, no vamos, sobre todo Daniel no quería ir, yo no quiero ir, estaba muy cansado, yo Daniel, yo quiero ir, yo quiero ver. Mira, yo me voy igual, si no quieres venir, no vengas, pero yo quiero verla. Se vino y la señora se presentó de pie, con un vestido rojo, con un bastón, se había pintado los labios, y nosotros nos quedamos, además fue la primera vez que la veíamos sin mascarilla, porque fue justo ese cambio, y nos quedamos nosotros en mitad del pasillo como de, ¿eres tú? ¿No eres tú? Así que yo entré a hacer la foto, y eso, salí, se había mandado por WhatsApp a Daniel desde la consulta, salí y le dije, ¿has visto la foto que te mando por WhatsApp? La mira, ¿te gusta esa Adriana? Digo, ve y habla con ella, que no es lo mismo ver la foto de la herida que ver a la persona. Daniel es un armario así de grande, que salió con las lágrimas hasta aquí, por el pasillo de la clínica, de ver a Adriana de repente recuperarse de una cosa así. Y bueno, hemos tratado otras úlceras, fijaos que esta tenía 9 meses. Además, esta señora creo que vive en África y se quería volver, total que le ha ido muy bien y se ha ido estupenda. Y la siguiente pregunta, aunque esté feo hablar de dinero, pero el mundo lo mueve la economía, es ¿tiene sentido? Porque al final vamos a producir un beneficio, pero vamos a producir también un cargo al sistema de salud. Bueno, pues el cálculo que hemos hecho es que esta primera señora que tratamos, el coste convencional habría sido 6.000 euros. ¿Por qué 6.000 euros? Porque al final hay que sumar todo el tiempo que están yendo al hospital, y eso supone curas, supone personal, supone el médico, la enfermera, en fin. El coste estimado del tiempo que estuvo tratándose con plasma es de unos 1.000 euros. Es decir, que el ahorro es de unos 5.000 euros y estamos hablando de una paciente. O sea que de verdad podríamos provocar una revolución muy grande en este campo, y sobre todo podríamos ayudar a gente que es que no tiene otra alternativa. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues estamos súper entretenidos con el sistema de calidad de la empresa, apasionante. Hay que evaluar los ensayos clínicos, y el hospital cuando termina tiene que escribir un informe de evaluación de cuáles han sido los resultados, y efectivamente hay que demostrar que hay una diferencia positiva entre el grupo de control y el grupo de plasma. Una vez que tengamos esos dos documentos, el ensayo de calidad, el sistema de calidad y el ensayo clínico, eso va a parar a un organismo notificado que lo evalúa y que te da un sello, que es ese CE que habéis visto en todas las cosas que compramos, que en algunos casos lo certifica el propio fabricante, si son cosas de casa que no suponen un peligro. Para medicamentos o para, por ejemplo, cosas que en sí mismas son peligrosas, motosierras, hay un organismo que tiene que decir que aquello efectivamente es seguro desde el punto de vista del uso, no se me va a electrocutar el médico, desde el punto de vista del paciente no le vamos a causar daño, y también tiene un efecto positivo, no le estamos engañando. Y luego empezaremos la comercialización en centros de referencia y cruzaremos los dedos para no quebrar por el camino. Y ya está, espero que os haya resultado. ¿Alguno quiere hacer alguna preguntita? Sí. A lo mejor no hubiese ganado. ¿Habéis pensado en continuar
con los estudios que estabais realizando antes de la pandemia? Porque dice que todo esto ha sido a raíz de la pandemia por hacer algo. La parte del agua ha sido, o sea, con esto llevábamos desde el principio. Lo que hemos hecho, lo que hicimos por la pandemia fue lo de tratar agua para enfermedades respiratorias, y con eso seguimos en el Instituto INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que es donde está el CISA. Se están haciendo experimentos ahora mismo con ratones. Lo que pasa es que no tenemos claro si ese es el mejor modelo, porque al final el sistema respiratorio de un ratón es mucho más pequeño respecto del tamaño de la partícula de niebla que tú le estás haciendo, porque al final es como cuando tomas Ventolin, ¿no? Hay un dispositivo ultrasónico que convierte en niebla algo que era líquido, y no sabemos si es el mejor modelo, y además ahí necesitaríamos encontrar otro compañero de viaje, porque nosotros no sabemos nada de eso. O sea, nosotros sabemos de plasma, sabemos de tecnología, sabemos de física, pero no sabemos, por ejemplo, nada de lo que son la parte de medicamento, y ahí sí que no nos escapamos de que eso es un medicamento. Entonces, si los resultados de lo que estamos haciendo ahora son positivos, que esperamos tenerlos en un par de meses, luego llegaría el momento de ver si alguna industria farma quiere continuar con eso, porque si esto es largo y carísimo, un medicamento no es mucho más. Ahí es algo que no podemos afrontar nosotros. Necesitaríamos, no sé, interesar a una empresa farmacéutica, un FINFA o alguien así grande, pero nosotros no, salvo que nos toquemos un millón así mañana, pero no creo. ¿Tuviste tú la idea de comenzar este proceso? Bueno, la tuvimos entre Daniel y yo. Yo tenía más la idea de tener una empresa. Yo le había dicho muchas veces a Daniel, tenemos que tener una empresa. Y él siempre me decía, pero tú tienes una idea. Y yo, a raíz de ese señor que tenía úlceras crónicas, empezamos a leer sobre úlceras crónicas. De repente vimos que la medicina del plasma es algo que existe, aunque no se conozca. Y leyendo sobre eso nos dimos cuenta de que había un hueco tecnológico que nosotros podíamos cubrir, porque construir este tipo de máquinas es lo que nosotros sabemos hacer y también es lo que disfrutamos. Al final hay que buscar un trabajo con el que disfrutes. Hay que trabajar un montón de años, y la parte del trabajo que nosotros más disfrutamos es desde la idea hasta construir el equipo. Lo demás lo hacemos porque no queda otra, pero no es en lo que nosotros somos más fuertes. Oye, una cosa, en todo este proceso que vosotros trabajáis así, pues, no digo altruistamente, pero con mucha ilusión, sí. Altruistamente también. Sí. Bueno, tenéis muchas barreras a la hora de llegar a la administración, que eso, porque vamos, si se demuestra que esto, y se está demostrando que esto es válido y que hace que la persona reciba los tratamientos menos agresivos y en realidad es menos costoso, yo creo que esto es sencillamente apostar por ello. En Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha está súper por ayudarnos, súper por ayudarnos. El hospital de Alcázar ha sido un descubrimiento enorme. Tienen ahora mismo 15 pacientes, son maravillosos, ordenados, muy bien. La verdad que Castilla-La Mancha, bueno, tampoco no sé cómo de fácil será llegar, pero es que nosotros estamos alojados en un edificio que es público. Pedimos, por ejemplo, estar en ese edificio fue algo que se le ocurrió a la Junta de Comunidades, porque habíamos pedido, cuando pides un Neotec y lo ganamos, el Neotec es a fondo perdido el 60%, pero tú tienes que poner el 40%. Evidentemente no teníamos el 40%. Entonces pedimos un préstamo al Estudio de Finanzas de Castilla-La Mancha, ellos nos dieron el préstamo y ellos fueron los que dijeron, oye, ¿vosotros dónde vais a poner aquí la empresa? No, pues estamos mirando, habíamos ido a Bolaños, a Daimiel, habíamos mirado un montón de pueblos de la región, y fueron ellos los que dijeron, oye, y Puerto Llano, que está este nivel, o sea, yo creo que aquí el acogimiento que hemos tenido ha sido muy bueno, y desde el hospital también nos atendieron súper bien, enseguida se han embarcado en el ensayo, sí, nosotros también, y al final el ensayo tiene una parte de prestigio para el hospital, tiene una parte de ilusión para los investigadores, pero tiene un curro muy grande, porque ahora mismo los pacientes van lunes, jueves o martes, viernes. Descubre una mañana entera de una persona solamente los pacientes del ensayo, o sea que tienes que apostar por ello. Así que en nuestro caso, la verdad que ha sido muy bien, la experiencia ha sido muy buena. Pues mira, no dejar de luchar por ello, por todo el beneficio de todo. Sí, lo intentamos. Y eso es interesante para que los gobiernos centrales apuesten también por eso. Lo que pasa es que la sanidad, como está disgregada por comunidades autónomas, eso es un problema. Claro,
Una cosa que ha sido muy positiva de Castilla-La Mancha es que la gerencia hospitalaria y la ambulatoria coinciden. Entonces, el hospital ve a todos los pacientes, que por ejemplo Madrid no. Madrid en el hospital no ve a los pacientes del centro de salud, porque si te pasa algo muy grave vas al hospital y luego te mandan el seguimiento del centro de salud, pero no hay un vínculo entre los dos, nadie te va a hacer un seguimiento desde el hospital. Y claro, eso complica, porque al final cada región es una administración, un sistema diferente, hasta el programa de ordenador es diferente, y eso pues ralentiza mucho. Pues mira, me parece interesantísimo y creo que habría que apostar que esto cualquier comunidad, da igual, en cualquier pueblo tenía que tener un ser asequible. Nosotros creemos que acabará en casi todos los centros de salud, porque al final estos pacientes son tan crónicos que terminan yendo al centro de salud, porque como nadie puede hacer mucho más que lo que están haciendo, pues lo que te mandan es una cura de enfermería cada X. Pero claro, el paciente tiene que llegar al centro de salud, normalmente tiene problemas de movilidad, que es que mi hija no me puede acompañar el martes, o al final ya tenemos un médico diciendo que para cuándo un maletín portátil. Digo, pero un poco que no estaba atragantado, pero sí lo intentaremos. Bueno, pues vamos a despedir a Ana. Bueno, el Ateneo está hoy de enhorabuena por varias cosas. La primera, porque no siempre tenemos aquí alguien que pueda aportar tanto como está aportando Ana. Yo creo que no hay cosa más bonita en el mundo que investigar para el bien de los demás. Y eso lo hace muy poca gente. Y supongo yo que me dedico o me he dedicado al mundo de la empresa, sé lo difícil que es llegar a donde están llegando ellos. Te metes en el tema de patentes y marcas, te metes en el tema de cámaras de comercio, te metes en esas historias y al final te lleva más tiempo eso que lo que realmente tienes que hacer. Por lo tanto, enhorabuena, nos damos enhorabuena a todos, pero sobre todo a ella por tener ese ímpetu, por tener esa fuerza, esa constancia y por favor pues que sigas en esa línea y a ver si, bueno, pues la administración, que al final es la que lo mueve todo. Hay una cosa que, por ejemplo, te vas al COVID, cuando empezó lo del COVID, a los 4 días había una serie de farmacéuticas que tenían ya todo preparado, porque en otros países me consta que lo que son el tema de las patentes y el tema de las investigaciones lo tienen muy fomentado por ellos mismos. De hecho, hay muchos investigadores españoles que se van a otros sitios simplemente porque las patentes allí son mucho más fáciles. Entonces, por todo eso, muchas gracias, Ana. Aquí tienes tu casa y les pido un fuerte aplauso. Para que se acuerden de nosotros, pues te hacemos un pequeño obsequio, que es el anagrama nuestro, que lo hemos personalizado y te hacemos entrega del mismo, está hecho a mano, entonces, bueno, pues para que lo tengas. Muchas gracias. Como aquí en el Ateneo tenemos una línea editorial, bueno, pues tenemos una serie de libros de poetas o de escritores que están, algunos aquí y otros, aunque no estén aquí, bueno, pues pertenecen al Ateneo. Y también una revista que hacemos cada año para que veas todas las cosas que solemos hacer y aparte los escritos de colaboradores. Posiblemente no, seguro, ya te lo pido ahora mismo, bueno, pues que nos hagas un articulito de esto o de lo que quieras y en la revista del año que viene pues... Claro. ¿vale? Así que un último aplauso para todos.